Paz y bien amigos y amigas, amante de las abejas. Estamos viendo estas colmenas de doncella o Tetragonisca angustula, observando el tubo de entrada y salida o también llamada piquera. Las que hemos visto se miran que están bastante bien, su color bastante claro y movimiento de abejas, no así en esta colmena y también en otra más que vamos a ver más adelante. Eso quiere decir de que en las colmenas que tienen esta piquera así de color oscuro y poco movimiento de abejas, algo está pasando en su interior. ¿Qué está pasando? Eso es lo que queremos ver en el video y también cómo solucionamos dicha dificultad. Para solucionar la dificultad que tenga estas colmenas, pues es necesario abrirlas y observar en su interior. Ahí estamos viendo una de ellas. Lo primero que vemos es ausencia de alimento, de miel y también de pan de abeja. En segundo lugar, vemos que tiene poca abeja. Y en tercer lugar, estoy abriendo ahí en la cámara de cría para ver si tiene cría y si tiene reina, para ver si hay posibilidades de que se desarrolle dicha colmena. Y me llevé la buena sorpresa de que vi la reina, rápido se escondió por ahí y también se ve que tiene cría, así que tiene futuro esta colmenita, solo que poco a poco se va desarrollando. Así que para solucionarle su problema es necesario colocarle alimentación y eso es lo que haré más adelante. Voy a buscar alimento para colocarle a ella. Una vez revisada la colmena, procedí a tapar la cámara de cría. Las abejas se encargarán de reconstruir nuevamente lo que yo les destruí ahí, pero era necesario hacerlo para ver si tenía cría y si hay reina también, porque si no tenía cría ni reina, pues había que tomar otras medidas. Aquí estamos en la otra colmena. En esta se ve que tiene un poquito de alimento ahí al lado derecho, pero también tiene poca abeja como la colmena anterior. Así que también a ver qué hay en la cámara de cría, si acaso tiene cría y si tiene reina. Como ven, también tiene cría esta colmena, solo que es muy poquita la cría que tiene. Sin embargo, hay esperanza, porque ahí estamos viendo también que anda la reina. Vean, ahí está la reina de dicha colmena. Así que va a tocar también que colocarle más alimento para reforzarla y que así pueda crecer la colmena. ¿Alguien sabe qué le pasará a la reina? Si se fijan en el abdomen, en la parte de atrás, se le ve algo blanco ahí. No sé si será porque es anciana o porque está enferma, pero a ver cómo sigue la colmena con esta reina. Yo le colocaré la alimentación y estaremos observando cómo se desarrolla. Aquí estamos observando otra colmena. Esta está en excelentes condiciones y como pueden ver en el alza mielera, pues ahí está la miel de la colmenita y se mira también bastante movimiento de abejas. De acá no puedo sacar el alimento para las colmenas porque tiene poco pan de abeja y es más miel. Y para no provocar derrames, entonces voy a solucionar de otra manera y es que tengo esa colmena ahí en una trampa.
entonces la voy a pasar a una cajita y de la alimentación que tenga esta colmena le voy a colocar a las dos colmenas que hemos revisado. Así que en este momento procederé a pasar esa colmena a la caja. Recordarles nuevamente de que las trampas es una de las mejores maneras para tener colmenas. Así no destruimos a las colmenas en su hábitat, tampoco destruimos los árboles, así que es una buena medida las trampas. Pocas he colocado este año, pero me han llegado más colmenas en las que he colocado. Creo que por todas me han llegado alrededor de unas 17 colmenas en este año, así que siguen llegando las abejitas. Eso sí, hay que seguir colocando más trampas para que lleguen más. Esa que están viendo ya tiene suficiente tiempo de estar en esta trampa, alrededor de unos más de 2 meses, creo yo, y supongo que ya está lista para pasarla a la caja. Esta trampa ya la había utilizado otra vez, por eso es que le estoy sacando esa parte ahí de la botella, porque es una trampa que había utilizado antes, le llegó colmena y entonces la reutilicé y ahí tenemos el buen resultado. Otra colmenita más capturada. Acá vemos otra de las ventajas de la trampa, que de manera fácil y rápida pasamos la colmena de la trampa a la caja. Ahí están viendo la cámara de cría que tengo en la mano y que en este momento voy a colocar en el piso de la caja. Ahí le estoy colocando el alza de nido y de sobrenido, suficiente con esas dos para que la colmenita vaya creciendo. Ya cuando se desarrolle más, entonces se le coloca el alza de la miel. Y mientras tanto no le coloco alimento, pero también hay que estar pendientes para colocarle alimento después para que la colmena pueda desarrollarse de la mejor manera posible. No hay que olvidar que hay que tapar todos los orificios que tenga la caja por aquello de la plaga, especialmente de la mosca fóride que puede entrar a la colmena. En el momento que hacía ese trasiego no se miraba que anduviera por ahí, pero por cualquier cosa mejor dejarla bien tapada. Luego se coloca la caja donde estaba la trampa para que las abejitas no les cueste buscar su nueva residencia. Ahí está colocada ya la cajita donde había estado la trampa en el palo de isote. Y ahí le voy a colocar parte de lo que es el tubo de entrada y salida, ya que está difícil pues quitarlo entero, por lo menos una parte para que las abejas sientan la cera de ellas mismas y puedan entrar. Acá estamos viendo lo que es la alimentación que tenía la colmena, el pan de abeja y también parte de la miel. Aquí estamos viendo nuevamente la entrada de la colmenita en la caja. Ahí están ya llegando las abejitas a su nueva residencia. Y acá estoy de nuevo en el pequeño meliponario y el alimento que saqué de la colmena que estaba en la trampa y que pasé a la caja, pues de ese voy a aprovechar para colocarle a la colmena. Se me cayó un poquito ahí del pan de abeja y ahí están las abejitas ya aprovechándolo. No pude grabar bien cómo le coloqué el pan de abeja a la primera colmena. Aquí voy a colocarle
a la segunda colmena. Aquí sí vamos a observar cómo va a quedar la alimentación. Hay que tratar de que no lleve de las abejitas de la colmena de la cual se sacó la miel, por si acaso pues las quieren matar y sientan que están invadiendo su colmena. Pues así quedó el pan de abeja en la segunda colmena que revisamos. Espero que eso les ayude a ambas colmenas para que puedan ir creciendo y teniendo más cría. El resto de el pan de abeja se lo coloqué a otra colmena. Ahí puede estar mientras tanto y al trasladar la colmena que pusimos en la caja, le podemos poner nuevamente esa alimentación. Bueno, amigos y amigas, gracias por ver el video. Espero que le den me gusta y que el Señor les bendiga. Cuidemos las abejas, que ellas son nuestra vida.